Bajo el puente del troll. Si pensamos en todas las figuras conocidas de la mitología nórdica, por supuesto, los nombres más comunes que se nos vienen a la cabeza son aquellos que han sido repetidos en la cultura popular, específicamente los nombres de Odín, de Thor y por supuesto de Loki. Loki no era hijo de Odín ni hermano de Thor en la mitología tradicional. Y aunque es quizá el personaje más popular de todos los mitos nórdicos que valen la pena contar, Loki es casi un total y absoluto misterio. La verdad es que sabemos poco de la familia de Loki. Loki era hijo de un par de gigantes, Farboti y Lofi, y sabemos que tiene dos hermanos, Helblindi y Baelstir, de los que prácticamente nada se menciona en las Eddas. Loki es descrito a menudo en la Edda poética y en la Edda prosaica como el origen de todos los fraudes. Y quizás su más grande fraude fue que el día de hoy lo consideremos un igual a los Aesir, porque realmente no lo era. Entró al mundo, al universo de los Aesir a base de mentiras, se mezcló con los dioses y es incluso llamado por Odín como un hermano de sangre, hasta el momento en el que decide asesinar a Balder, y ya hablaremos de esa situación. Pero Loki era tan un agente del caos, tan mentiroso, que probablemente ni siquiera era un dios nórdico, y aún así se le considera parte de este panteón. De hecho, se piensa que no era un dios nórdico porque, a diferencia de con los otros dioses, no existe ningún culto a su nombre. Es decir, no era una verdadera deidad rezada o considerada en términos religiosos dentro del panteón mitológico nórdico. Sí es un ser mitológico, eso es un hecho, pero no era un dios. Loki en realidad no cae dentro de ninguna de las categorías de los 9 mundos. No era un enano, no era un elfo oscuro, no era un Aesir ni un Vanir, y aunque tiene una ascendencia de gigantes, él mismo no era un gigante. Es muy curioso porque en algunas fuentes se le asocia con Lugh. Lugh no es parte de la mitología nórdica, sino es el dios más importante o el dios mayor del panteón celta. Y es muy peculiar que sus nombres, de hecho, estén un poquito fonéticamente vinculados, como Lugh y Loki. Bueno, puede Loki no sonarles demasiado parecido a Lugh, pero en sueco, en noruego y en danés, el nombre verdadero de Loki se escribe Loke, pero se pronuncia Luge o Luke, por lo que es muy cercano a Lugh.
Incluso Wagner, en su famosa ópera del Anillo Nibelungo, que por supuesto está inspirada en las Edas, presentó a Loki bajo su nombre más germanizado y se le conoce dentro de la ópera como Loge. Y como en la mitología nórdica también existe un famoso gigante del fuego llamado Logi, que significa fuego, esto causó en términos de mitología una pequeña confusión. Erróneamente se piensa que Loki era una entidad del caos porque tenía la naturaleza del fuego. ¿Cómo es el fuego en sí? El fuego es una herramienta increíble si se lo utiliza bien. Es una herramienta muy peligrosa si cae en malas manos. Y es un caos absoluto, dañino, poderoso y desmesurado si se le deja libre. Y se creía que en algún momento Loki provenía de Logi, que significa fuego, y que eran de alguna manera una misma entidad porque tenían la misma naturaleza caótica, tanto el fuego como el padre de todas las mentiras. Pero esta es una confusión meramente lingüística entre el término Loki y el término Logi, que significa fuego. Para que nos quede claro que es una simple confusión, existe la historia del Gylfaginning. En la Edda prosaica de Snorri, el Gylfaginning es una anécdota, es un mito en el cual Loki compite contra un Jotun, un gigante llamado Logi. Hacen un duelo de alimentos, no relataré toda la historia completa en este momento, pero hacen un duelo de comilona y Loki pierde porque se percatan de que su oponente no solo se estaba comiendo la carne de los animales, sino que también se estaba devorando los huesos y los platos. Así que Logi gana la contienda, y cuando gana la contienda los Aesir comienzan a sospechar ahí algo extraño en esta competencia y se percatan de que Logi en realidad no es un Jotun, no es un gigante, es el espíritu mismo del fuego que, utilizando magia, se ha transformado en un gigante para ganar la contienda. Por lo tanto, existe evidencia, digamos, existen registros en el Gylfaginning de que Loki y Logi son dos entidades completamente distintas. Una teoría que me resulta muy interesante sugiere que Loki y Odín, que a menudo eran llamados hermanos de sangre en la mitología nórdica, tienen un parentesco más bien histórico y no mitológico. En realidad, esta teoría plantea que Loki y Odín son una misma entidad que alguna vez fue Lugh, el de la lanza larga, el mismo padre o dios más importante del panteón celta, que después de la cristianización de los celtas fue rebajado al nivel de un simple duendecillo burlón vestido de verde. No hay muchísimo tiempo para entrar en estos detalles, pero dentro de la mitología celta, Lugh Laukerman, o Lugh, el de la lanza larga o el del brazo largo, dependiendo de la traducción, era básicamente el Odín o el Zeus de su propio panteón. Era la figura central, paternal, de alguna forma más importante de este panteón. Lugh Laukerman, eventualmente su nombre va a ser tomado a burla por los cristianos que toman todo el panteón celta y lo convierten en lo que hoy conocemos del panteón celta, pero que realmente no formaba parte de ese mundo en la antigüedad. Toda esta idea de los duendes y las hadas que hoy en día se cree que son el centro de la mitología celta no formaban parte de esos mitos. Los mitos celtas eran más parecidos de alguna manera a los nórdicos, con dioses antropomórficos que hacían ciertas hazañas y forjaban armas. Pero Lugh Laukerman, eventualmente su nombre Laugerman o Laukerman, va a ser degradado a Leprechaun, que es, Leprechaun es por supuesto duende, ¿no? Entonces se cree que en algún punto Loki y Odín fueron una separación de las dos verdades o de las dos formas de Lugh en el panteón celta, que es un poquito más antiguo. Loki, la parte cristianizada, burlona, absurda del dios, y Odín, la parte original.
como sucede con Odín, a quien ya escuchamos se le dan casi 200 nombres o epítetos a lo largo de la historia, Loki también, gracias a sus malas mañas y hazañas, se ganó algunos cuantos epítetos. A Loki se le llamaba a veces el cambiaformas, el herrero mentiroso, el de la lengua del plata, el dios astuto, el transformista, el caminante de los cielos, el viajero de los cielos, el mago o padre de las mentiras, el dios de las travesuras, el dios de la mala suerte, de las mentiras y del caos. Curiosamente, incluso en estos nombres que son negativos, Loki termina, como siempre, ganando algo. Se le llama Dios, Dios de las travesuras, de la mala suerte, de las mentiras, siendo que en realidad era un infiltrado misterioso en el panteón de los Aesir. Loki también contrasta en sus descripciones. A veces se le retrata como un ser malicioso, sonriente, de rasgos diablescos, burlón, y a veces se le dan perfiles un poco más bien parecidos. Y la verdad es que en sus historias, cuando Loki buscaba ser encantador, lo lograba a través de ¿qué? Pues de su lengua de plata, es decir, de su capacidad para encantar con palabras y de una sonrisa que, más que ser descrita como maliciosa, era agradable. Esto hacía que los incautos y quienes no lo conocían, también como Thor o como Odín, siempre confiaran en él y pensaran que era un aliado. Pero todos sabemos que en el fondo Loki era un ser bromista, egoísta, artero, y que, pues a pesar de ser este gran agente del caos, también era muy listo, que sus artimañas le valieron buenas recompensas, por supuesto, y que también estas mismas artimañas le valieron trofeos, recompensas y armas poderosas a todos los dioses. Repitiendo lo que dije en el primer episodio de esta temporada, la mitología nórdica no es una de bien y mal, no es una de buenos contra malos, sino de tranquilidad siendo perturbada por el caos y caos siendo tranquilizado por la normalidad. Un estado constante de cambio casi químico, casi natural. Dentro de todas las anécdotas de Loki, lo que más encontramos es caos y engaño, bromas y maldad. Y nos sorprenderá entonces encontrarnos con que Loki fue, además de un mentiroso profesional, un hombre de familia. Quizá no un hombre, porque no era un hombre, ni un Aesir, ni un Vanir, ni un Jotun, y no sabemos realmente qué era. Pero partamos de este principio y digamos que era un hombre, comillas, de familia. Tuvo una familia un poquito atípica, y por supuesto esto es decirlo menos. Loki comenzó su vida familiar en un estado de normalidad. Se casó con Sigyn, que antes de conocer a Loki es descrita como una mujer hermosa y feliz. El nombre de Sigyn significa amiga o aliada de la victoria. Qué triste, qué irónico es de alguna manera escuchar esto, ¿no? Sigyn, que es amiga de la victoria, va a ser la esposa más frustrada y triste de la mitología nórdica probablemente. Desde que Sigyn y Loki se casan, dicen las descripciones de las Edas que su rostro cambió al de una persona que siempre está esperando que le suceda lo peor que le puede suceder en el mundo. Y cómo no iba a ser el caso si ahora estaba casada con Loki. Sigyn le dio a Loki 2 hijos, Narfi, su primogénito, y Vali. Por supuesto, uso el término le dio en cuanto a la situación mitológica y patriarcal,
en esta situación, pero bueno, pues finalmente eran una familia de papá, mamá y 2 hijos bastante normales. De hecho, Narfi y Vali son descritos como entidades muy obedientes, muy atentas. Narfi es un poquito más atrevido que Vali en ciertos mitos e historias, pero estos dos, Narfi y Vali, no fueron, para bien o más bien para mal, los únicos hijos de Loki. Y no digo, se fijan, de Loki y Sigyn, porque el resto de los hijos de Loki no los tuvo con su esposa. Loki, como todo mal marido en el mundo, dígase de los dioses o de los hombres, tenía el hábito de despedirse de su esposa y desaparecer por periodos prolongados. Pues sí, efectivamente, Loki era un marido engañoso. Sigyn de alguna manera estaba consciente de ello y ya se la solía cuando Loki desaparecía una u otra vez eh, y regresaba, siempre regresaba con Sigyn. Si podemos decir algo medianamente positivo de Loki como un marido, es que al final del día siempre volvía con su esposa, que no me parece muy positivo tampoco decir esto, porque pues bueno, mujer abnegada finalmente que sufría por su familia más de lo necesario. En una ocasión, Loki desapareció no una ni dos, sino 3 veces seguidas. Y aunque al final de esas 3 ocasiones que fueron muy pegadas entre sí y que fueron muy prolongadas, regresó con Sigyn, estas ausencias llamaron la atención de Odín. Odín entonces mandó llamar a Loki frente a un consejo de los otros Aesir y le dio una noticia. Loki, le dijo, he soñado algo muy, muy peculiar. Me parece que tienes hijos. Claro que tengo hijos, padre de todo, le contestó Loki. ¿Los conoces? Tengo un hijo que se llama Narfi, que es muy bueno y siempre escucha a su padre. Y tengo otro más joven llamado Vali, que entiendo que es un poco retraído, pero no como para que no lo conozcas. Esa no es ninguna noticia. Yo y mi esposa siempre hemos... No, Loki, le dijo Odín. Con mi infinita sabiduría he visto en sueños que tienes otros hijos. De alguna manera te la pasas ausentándote lejos de tu esposa y has pasado noches en las tierras de los gigantes, en Jotun. Es más, mi ojo que todo lo sabe, te ha visto yaciendo con la giganta Angerboda. Y ella te ha dado otros 3 hijos que han aparecido en mis sueños a manera de revelación. No es el tipo de noticia que por lo general quieres escuchar cuando te llaman a un lugar público y te ponen en evidencia, y por lo tanto esta noticia no puso muy feliz a Loki, quien inmediatamente hizo algo que por lo general no hacía tanto como debía, pero que en esta ocasión supo hacer muy bien. Loki se quedó perfectamente callado a manera de respuesta. Y al no evidenciarse, Odín y sus 2 hijos, Tyr y Thor, tuvieron que viajar a comprobar lo que
Odín había visto en su revelación. De manera que Odín, Tyr y Thor viajaron hasta la tierra de los gigantes y buscaron por todo ese mundo la guarida de la gigante llamada Angrboda. Eventualmente, después de usar el equivalente al GPS nórdico de la época, efectivamente dieron con la guarida, encontraron a la giganta Angrboda, de la cual no se dice si era o no agradable de carácter o guapa físicamente, como para que Odín hubiera engañado 3 veces a su esposa con ella. Pero, como el padre de todo lo había visto, efectivamente encontraron a 3 criaturas muy extrañas jugando en el gran salón de la guarida. Odín le pidió a sus 2 hijos algo que nos parecerá extraño a estas alturas, que ataran a los miembros de la familia de Loki y se los llevaran como pudieran de vuelta a Asgard. ¿Y por qué les pidió esto? Porque claramente estos niños no eran vástagos comunes con rasgos antropomórficos o humanoides, y muy pronto el resto de los Aesir iban a descubrir qué tan atípicos eran estas criaturitas en realidad. Al mayor de los hijos ilegítimos de Loki lo ataron al tronco de un pino y así se lo llevaron atado entre los hombros Tyr y Thor. Al siguiente lo amarraron a un sauce con una correa. Y finalmente, a la última criatura que vieron por ahí, estaban a punto de tratarla como a sus 2 hermanos, pero de repente Tyr y Thor se toparon con una niña pequeña, muy linda. Y entonces la niña, que estaba de perfil a los dioses, se volteó y les heló a ambos la sangre. La noche siguiente, Odín, Tyr y Thor regresaron, por supuesto, a Asgard. Pero Thor estaba particularmente preocupado de lo que había pasado el día anterior. ¿Te fijas?, le dijo a Tyr. Ni siquiera la madre de las criaturas nos sigue tras el rapto. Es como si alguien quisiera que trajéramos a estos seres a Asgard. ¿No te parece raro? No me parece nada raro, le dijo Tyr, porque esas cosas son hijos de Loki, y todo lo que esté ligado a Loki no me parece suficientemente raro. Cuando llegaron los dioses a Asgard, revelaron frente a los otros Aesir a estas criaturas, y la primera no era lo que ninguno de los dioses esperaban. El mayor de los hijos ilegítimos de Loki era Jormungandr, y Jormungandr era una serpiente gigante. De hecho, cuando Tyr y Thor la habían atado al tronco del árbol, era una serpiente que no rebasaba en tamaño al árbol, pero en su viaje desde Jotunheim hasta la tierra de los Aesir, la serpiente había crecido varios metros, y esto sorprendió mucho a los dioses que la habían atado originalmente al árbol. Esta serpiente gigante no solo tenía una boca enorme llena de afilados dientes, sino que estos dientes exudaban un veneno terrible, que esta criatura también era capaz de escupir a chorros, y todo lo que era tocado por este veneno inmediatamente se quemaba. Motivo por el cual, cuando Tyr y Thor vieron a este bicho, lo amarraron a un árbol. Odín tomó a Jormungandr y le dijo: ¿sabes qué? Creo que no vas a poder vivir aquí. Creo que no tenemos lugar para una serpiente gigante que escupe veneno y que además le da miedo a todo el mundo. Pero Odín era un ferviente creyente de que todo se podía poner a trabajar en su beneficio, y por lo tanto tomó a Jormungandr y la llevó más allá de Asgard. De hecho, la llevó afuera del reino de Midgard, o de la Tierra Media, del reino en el que estaríamos habitando nosotros, los seres humanos. Y allí, flotando en torno al disco de Midgard, porque recordemos que en la mitología nórdica todos son terraplanistas, se quedó Jormungandr, que fue creciendo y creciendo y creciendo, hasta que su cabeza y su cola se encontraron a ambos lados del disco que era el mundo. Y Odín la dejó allí para que cuidara a esta serpiente gigante a la Tierra Media.
Desde entonces se le llama a Jormungandr la serpiente de Midgard, o la sierpe que le da la vuelta al mundo. Y es, por supuesto, el origen del símbolo del Ouroboros o Uroboros, que es una serpiente que se muerde su propia cola y que representa el principio, el final y el proceso cíclico de todas las cosas. Odín, después de haber lidiado con la serpientota, regresó a Asgard a ver qué podían hacer con el más pequeño de los 3 hijos ilegítimos de Loki, que era una niña llamada Hel. Hel es su nombre original. Hoy en día el nombre de Hel se ha cambiado o se deforma o se modifica por el de Hela, que es una simple deformación agregándole un marcador de femenino al nombre original de esta criatura, que llamaremos siempre Hel. Odín, al preguntarle su nombre a la niña, la encontró increíblemente cortés, muy honesta, y se percató de que tenía un temple fabuloso. Odín no percibía miedo en los ojos de una niña pequeña que estaba frente a un consejo de dioses y que parecía no sentirse amedrentada por nada de lo que le decían o hacían. Hel era una niña diferente porque su lado derecho era perfectamente normal. Del lado derecho su rostro era rosa, con mejillas hermosas, y del lado derecho del rostro portaba un hermoso ojo verde, igualito al de su papá, Loki. De este mismo lado derecho, sus labios eran gruesos, color carmín. Pero todo su lado izquierdo era aterrador. Tenía siempre un tono pálido, una condición hinchada. Su ojo izquierdo era blanco, o es descrito a veces como vacío, y sus labios estaban completamente carcomidos por encima de unos dientes podridos como los de un cadáver. Soy Hel, si te place darme este nombre, padre de todo, se presentó la niña. Soy hija de la giganta Angrboda y de mi padre Loki, y lo que más me gusta entre todos los reinos es la muerte. Los muertos son buenos y son simples, y de alguna manera me miran con respeto, a diferencia de los vivos que siempre me juzgan y a quienes me les antojo horrible. Al escuchar esto, Odín le contestó: Niña, serás desde ahora la regente de todos los mundos más oscuros y profundos conocidos en este universo. Y ahora te encargarás de los muertos que no mueran en combate en todos los 9 mundos. Por supuesto sabemos que aquellos muertos en combate, aquellos muertos valientes van al Valhalla. Son llevados ahí por las valquirias y se les honra su servicio en combate o su muerte en combate, su muerte honrosa, permitiéndoseles participar en festines y en combates por el resto de los tiempos. Pero todos los muertos que no morían en esta situación honrosa necesitaban un lugar, y Odín, que era un gran administrador, decidió que Hel sería la administradora del inframundo y que por lo tanto a ella irían las esencias, las almas de los muertos, con quienes la niña se sentía bastante cómoda. Odín llevó a Hel al inframundo, donde la niña se puso muy contenta de recibir un reino, con un palacio, con sirvientes y con súbditos que la atenderían hasta el fin de los tiempos. Odín le entregó muchas posesiones y ella, encantada, les puso nombres un poquito mórbidos. A mi plato lo llamaré hambre, mi cuchillo será hambruna y mi cama siempre será llamada lecho de muerte. Y Odín, que debe haberle contestado a Ok, vio que la niña estaba muy feliz, al menos sonriente en la mitad derecha de su cara, y la dejó allí para siempre. Pero aún restaba lidiar con el tercero de los niños ilegítimos de Loki. Y si los 2 primeros habían sido más o menos una situación especial, el tercero era un verdadero problema. El tercer hijo de Loki era
podemos decir que en algún punto fue un bonito lomito. Era un cachorrito gris con negro, de ojos color ámbar. Esto cuando Tyr y Thor lo habían amarrado a un árbol. Pero, luego de su llegada a Asgard, se había convertido en un lobo bestial que ahora podía hablar como los hombres y los dioses, y que se autodenominaba orgulloso Fenrir. Fenrir, de haber sido este cachorrito gris con negro de ojos muy bonitos, ahora era un lobo que se describe más grande que un alce. Y como en el anime, esa no era su forma final. Fenrir iba a seguir creciendo y ahora todos los dioses le temían y querían tenerlo encerrado para siempre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Comenzaron a preguntarse los Aesir cuando vieron que este enorme y peligroso animal, que continuaba creciendo, estaba libre en su mundo. Has crecido tanto, dijeron los dioses, y tan rápidamente, que quizá deberíamos probar tu fuerza. Comenzaron a proponer algunos de los Aesir con la intención de engañar al poderoso lobo Fenrir. Fenrir, que no dudaba en lo más mínimo de sus capacidades, les dijo que probaran como quisieran su fuerza. Los dioses maniataron a Fenrir con grilletes y cadenas, y cuando creyeron estar seguros, Fenrir, riendo, rompió con la fuerza de sus músculos sus cadenas, y los dioses se dieron cuenta de que estaban lidiando con un verdadero monstruo. Una segunda vez los dioses mandaron fabricar una cadena especial, mucho más especial que con la que habían maniatado a Fenrir la primera vez. Esta segunda cadena era una aleación especial de hierro forjado con lingotes sacados del metal más profundo de la tierra, mezclados con hierro tomado de un meteorito que había caído de los cielos. Esta segunda cadena, con la que el lobo fue, entre comillas, domado por un momento, se llamó Dormi, y se decía que Dormi era una cadena irrompible. ¿Qué hizo el lobo Fenrir cuando se la pusieron encima? Sí, la rompió. Finalmente, los dioses buscaron una solución más permanente y hablaron con Freyja, quien les recomendó hablar con Skirnir. Skirnir era un sirviente y un mensajero de Freyja. Skirnir también era un elfo muy diestro, y Skirnir, siguiendo el trabajo al que estaba acostumbrado, llevando mensajes de parte de Freyja al resto de los 9 reinos, decidió viajar al reino de los enanos a pedirles a ellos, que eran los herreros por excelencia y los joyeros por excelencia, una pieza verdaderamente irrompible para detener a Fenrir, si era posible, hasta el fin de los tiempos. Los enanos, por supuesto, escucharon la comisión, se rascaron la barba, meditaron un poco, luego le dieron a los Aesir un precio totalmente ridículo por esta cadena. Este precio fue inmediatamente aceptado por los Aesir, quienes seguían aterrados, y inmediatamente solicitaron una lista de ingredientes para forjar a Gleipnir, la cadena perfecta. La receta con la que se hizo Gleipnir es, por supuesto, una de las partes más conocidas de la mitología nórdica y una de las más entretenidas,
porque, como notarán en un momento, los ingredientes para forjar esta cadena son todos imposibles, o al menos la mayoría parecen imposibles. Los enanos pidieron las pisadas de un gato, la barba de una mujer, las raíces de una montaña, los tendones de un oso, el aliento de un pescado y la saliva de un ave. Por supuesto que después de reunir estos ingredientes, los enanos, que nunca fallaban a entregar piezas asombrosas de forja, entregaron a los dioses una cadena que no se parecía en nada, a una cadena. Realmente la forma en la que Gleipnir es descrita es más bien como una especie de soga muy delgada de seda, casi transparente y sin peso. Por supuesto que en los libros del Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, las referencias a las cuerdas de los elfos están directamente tomadas de Gleipnir, la soga o la cadena forjada por los enanos para detener al lobo Fenrir. Una vez que los enanos cumplieron, Gleipnir fue llevada frente a Fenrir, y Fenrir percibió algo extraño en esta soga. Yo ya reventé todas sus cadenas. ¿Por qué habría de dejarme atar con esa extraña cuerda? ¿Qué creen que soy? ¿Tonto? Muy tranquilamente, Odín a esto respondió: Tranquilo, Fenrir. Esta es Gleipnir, y es más fuerte que todas las cadenas del mundo juntas. Pero te apuesto una cosa. Si te dejas poner la soga y no eres capaz de romperla, entonces nosotros los dioses sabremos que no eres tan fuerte como dices ser y que ya no debemos temerte. Y te desataremos. ¿Tenemos un trato? No. Siento que mientes, le dijo Fenrir al padre de todo. Puedo oler tu traición en el aire. Ah, entonces, ¿no lo harás?, le preguntó Odín. Fenrir meditó por un momento y después planteó sus condiciones. Lo haré, pero quiero que uno de tus dioses meta su mano en mi hocico. Yo, por supuesto, tomaré su miembro gentilmente entre mis dientes y no le haré nada si ustedes cumplen con la garantía de que me desatarán. Si yo no puedo romper la cuerda. Si sí puedo romperla, soltaré la mano que tenga en mis fauces. Pero si no y no me sueltan, habrá consecuencias. Ahora díganme, Aesir, ¿quién pondrá su mano en mi boca? Por supuesto que nadie quería poner la mano allí. Nadie quería poner la mano adentro del hocico de Fenrir. No solo este era el animal más aterrador que habían tenido los dioses enfrente. Nadie quiere poner la mano adentro del hocico de un perro desconocido y punto. Mucho menos si es del tamaño de un alce. Bueno, solo Tyr, el hermano de Odín, el hermano de Thor y el hijo de Odín, contestó a este llamado y levantó tímidamente, como en clase de primaria, su mano derecha y dijo: bueno, está bien, yo me arriesgo, yo me la juego, una por el equipo, ¿no? Fenrir fue entonces atado en torno al cuello con Gleipnir, la soga cadena mística de los enanos, y luchó, y luchó, y luchó por romperla, y jamás lo logró. Nuevamente los enanos habían cumplido con creces su cometido y habían hecho una pieza verdaderamente irrompible. Después de darse cuenta que no era tan poderoso como creía, el lobo pidió que lo desataran, pero los dioses comenzaron a reírse y a celebrar a su alrededor. ¿Saben quién no estaba celebrando? Tyr. Tyr no estaba muy contento cuando vio la reacción de los otros Aesir y dijo: ¡ay, desgraciados! Bueno, entonces Tyr miró fijamente al lobo, el lobo lo miró a él, el lobo supo que no lo iban a desatar y Tyr supo que nunca más iba a volver a ser diestro. Y le dijo al lobo: hazlo,
muy resignado, y pues el lobo Fenrir le arrancó la mano por la muñeca de una sola mordida. Después de ser propiamente tratado con primeros auxilios, el hijo de Odín fue retirado de esta reunión, pero los dioses ya tenían atada a la bestia, que era lo que ellos querían. Tomaron entonces a Fenrir como a través de una correa con Gleipnir y ataron esta cuerda a una piedra del tamaño de una montaña. Esta piedra, imagínenla como este triángulo gigante montañoso, fue después clavado, martillado al fondo del océano más profundo de este mundo, y el otro extremo, pues ahí quedó para siempre Fenrir, humillado hasta el final de sus días. Pero esto no fue lo último que supimos de él. No. Hubo una última frase que salió de la boca del lobo. El lobo sentenció a los Aesir con las siguientes palabras: yo pude haber sido un amigo de los dioses. Odín, traicionero, padre de todo. Ahora juro que algún día te mataré y terminaré con todas las cosas comiéndome al sol y a la luna. Pero antes de que eso suceda, te mataré a ti, y ese será mi más grande placer. Los Aesir se quedaron helados, porque a pesar de que ya habían contenido a la bestia, que no estaba por supuesto muy contenta, había amenazado al padre de todos los dioses, al padre de toda la humanidad, y entre atemorizados, uno que otro de los Aesir se sintió ofendido. Un dios sin nombre, que al menos no es descrito como alguno de los dioses conocidos del panteón, tomó una espada y en ese momento la clavó en el paladar de Fenrir, trabando abierta con ella su mandíbula para siempre, o al menos hasta el día del Ragnarok, para que el lobo ya no pudiera ofender más con sus palabras. Todos los dioses se fueron riendo y celebrando lejos de Fenrir, pero Tyr se quedó cerca de Fenrir viéndolo, y después se volteó a ver el muñón vendado. De alguna manera a Tyr le pareció que esa mano ausente era una verdadera advertencia de lo que sucedería al final de los tiempos. Y si saben un poquito de mitología nórdica, pues parece que Fenrir tenía razón. Este fue un nuevo episodio de Bajo el Puente del Troll. Este episodio es un poco más breve porque, como les comenté en la ocasión anterior que me escucharon, estos episodios fueron originalmente escritos para un formato distinto y no tienen la extensión completa que sí tienen los episodios que hago de manera de propósito, pues para Bajo el Puente del Troll. Por lo tanto, este episodio, aunque más largo que como salió al aire originalmente, queda un poco más corto, pero no quiero comenzar a mezclar nuevos temas que nos atañen para la siguiente semana con esta historia de los hijos de Loki. Loki y su esposa Sigyn y sus hijos van a tener más aventuras. De hecho, más bien podríamos decir que algunos infortunios, específicamente cuando narremos el episodio de la muerte de Balder, que era un dios que estaba protegido de ser dañado por todos los seres, plantas y fenómenos del universo, porque su madre le pidió a todas las cosas del universo que no podía dañarlo a él, pero se le olvidó pedirle el pequeño favor a una pequeña planta. Y eventualmente escucharemos cómo el no pedirle humildemente hasta a la más pequeña de las cosas puede salirnos muy caro. Nos escuchamos pronto en otro episodio de Bajo el Puente del Troll, donde continúa esta temporada de mitología nórdica Redux. Y hasta entonces,
Gracias por escuchar. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. Búscame como @recuadroblanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.